Buenas tardes. Acá estamos en nuestra cuarta reunión de nuestro seminario Psicoanálisis y Educación, un encuentro posible. Así que vamos a finalizar hoy con este encuentro. Gracias por estar acá presencial, por allá en el Zoom. Muy agradecida con la Escuela Encuentros de Psicoanálisis, con nuestra directora Marga Tandesiars, bueno, todos los miembros de Encuentros y bueno, y ustedes, todos los interesados en la temática escolar y cuáles son los aportes que le brinda el psicoanálisis al mundo educativo. Hoy titulé en esta reunión "Las dificultades hacen fila y el error se equivoca", para abrir y articular algunos conceptos vinculados al síntoma, al fracaso escolar, al lugar que se le da el error. Así que bueno, comienzo con una primera parte de esta reunión, después hacemos un breve intercambio con lugar para preguntas y después continuaré con la segunda parte. Bien, en relación a las dificultades hacen fila, la pregunta que plantea el psicoanálisis ante los nuevos desafíos que enfrenta hoy la escuela es qué lugar se le da al sujeto. Aquí es necesario, bueno, establecer una distinción porque el sujeto es un concepto que está presente en ambas disciplinas, pero se tienen diferencias porque la pedagogía se refiere al sujeto del conocimiento, que le otorga prevalencia a lo voluntario, a lo consciente. Es un sujeto que construye sus estructuras cognitivas que dan lugar a las competencias que lo habilitan para aprender. Se trata de un saber que se puede enseñar. En cambio, para el psicoanálisis, se trata del sujeto del inconsciente. Lo intelectual depende de la dinámica psíquica del sujeto. Es un sujeto deseante, dividido, en el cual su constitución se establece en función de un gran otro y del lenguaje, que lo marcan de una manera distinta en cada sujeto. Aquí se trata de un saber que no puede enseñarse o ser aprendido. El saber es algo a producir, es decir, el propio inconsciente. Muchos aspectos despiertan interrogantes al estudiar el fenómeno educativo, especialmente el importante malestar que manifiestan los docentes al expresar sentirse agobiados por la cantidad de actividades, exigencias y situaciones para las cuales afirman no haber sido formados. Se observa que los niños y los adolescentes que presentan dificultades en el aprendizaje se alejan del perfil del alumno ideal y son derivados a los profesionales para su reeducación. Muchas veces, en base a un conjunto de signos y síntomas, se les asigna un nombre a su problemática, pero ello no siempre logra esclarecer o responder qué es lo que no funciona bien en cada uno de ellos. Suele creerse que los problemas escolares se originan por el poco tiempo dedicado al estudio, por la falta de compromiso y responsabilidad, y que con el incremento del esfuerzo y la voluntad la situación puede revertirse. También que hay didácticas inadecuadas, por lo tanto surgen nuevos modos de enseñar, de evaluar, se incorporan recursos tecnológicos que complementan todas aquellas estrategias tradicionales. Y allí entran en escena adecuaciones curriculares, los maestros particulares, las clases de apoyo, actividades complementarias. Todas ellas son situaciones frecuentes con intervenciones válidas y en muchos casos se obtienen buenos resultados. Y es cierto que las instituciones deben trabajar para intentar garantizar
una propuesta pedagógica abierta a la diversidad y a las necesidades particulares de cada uno. Y también que el estudio requiere mucho esfuerzo, renuncia y dedicación. Pero es importante contemplar que porque existe intención de enseñar, no necesariamente el alumno aprende. ¿Qué sucede cuando las intervenciones no son suficientes o no terminan de responder? El psicoanálisis aporta que resulta oportuno atender a la subjetividad y a la singularidad de cada caso, y que estas dificultades contienen un mensaje cifrado para los padres, los maestros y los alumnos. Dar lugar a las motivaciones inconscientes y al concepto de deseo permite el paso a otra lectura y a otras posibilidades para el sujeto. Por lo tanto, se trata de fisurar los mitos de armonía, felicidad, totalidad, para poder abrir las puertas de algo nuevo y revisar las posiciones de cada uno de los actores intervinientes. Uno escucha a lo largo de las distintas décadas, ¿no? En la trayectoria que uno va realizando y que fuimos realizando también en determinados momentos, que a veces se escucha, ¿no? Que quieren los papás o los maestros que sus alumnos o sus hijos sean felices, ¿no? Es a veces el objetivo principal enunciado al comenzar un año. Bueno, ¿cómo tomar el fracaso escolar para el psicoanálisis? Se podría decir que los primeros encuentros entre ambas disciplinas, el psicoanálisis y la educación, se establecen alrededor del síntoma, de aquello que no funciona. Es innegable que el perfil del alumno cambia en relación con otros tiempos y que el innovador y veloz avance tecnológico modifica el modo de acercar la información, de procesarla. Los docentes deben ser muy creativos para convocar la atención de sus alumnos, despertar la curiosidad e invitarlos a trabajar. También el temprano y habitual acceso a la tecnología influye en las modalidades de los niños para darle lugar al maestro, considerar al otro y relacionarse. Se encuentran niños y jóvenes que procesan la información de un modo veloz, con un gran empleo de la lógica espacial y con códigos de comunicación nuevos. La imagen es protagonista y pierde preponderancia lo conceptual simbólico, el juego, la palabra, la actividad del pensamiento, el análisis secuencial de los fenómenos y acontecimientos y, por supuesto, los tiempos, la capacidad de espera y la aceptación del error. En encuentros anteriores habíamos abierto la importancia que tiene la palabra para el psicoanálisis. Entonces, ¿qué significado darle al término fracaso desde el psicoanálisis? Se sigue a Freud y a Lacan y se afirma que el aporte es leerlo como un síntoma, como algo que no funciona. El síntoma revela algo del sujeto. Es el resultado de un conflicto inconsciente, del retorno de lo reprimido y de otros efectos del deseo. Encierra un mensaje que muchas veces está dirigido a otros, que en el contexto educativo pueden ser sus padres o sus maestros. La graduación de contenidos y competencias que señala el programa educativo para cada ciclo lectivo ordena y tiene su razón de ser, pero es oportuno contemplar que hay algo singular en cada alumno que lo lleva a veces o frecuentemente a necesitar otros tiempos o a no responder a los objetivos. Lacan realiza un importante aporte en su seminario 5, Las formaciones del inconsciente, al referirse a la trama significante que tiene que ver con la historia de cada sujeto, que opera por medio de lo que podemos llamar un sistema de transformaciones.
es decir, un movimiento de rotación que cubre en cada momento el significado de una forma distinta. Y al mismo tiempo parece ejercer sobre él una acción profundamente transformadora. El obstáculo del que se parte vuelve a encontrarse. Esto se observa en la historia escolar de algunos niños y jóvenes, en la cual cada año repiten dificultades en algún proceso, competencia o área específica. ¿Qué trama entra en juego? ¿Cómo intervenir para que surja algo nuevo? Un problema de aprendizaje se entiende como una dificultad que el sujeto no puede superar a pesar de los esfuerzos que realiza para aprender. Los estímulos, vos podés, continúa esforzándote y lo lograrás, que ligan estas cuestiones a la voluntad y que son mensajes válidos y con buenos deseos por parte de los maestros, a veces no alcanzan. El psicoanálisis responde desde la particularidad de cada caso. Desde su lectura evidencia que en el no poder aprender existe algo más allá de lo relacionado con el método de enseñanza y el desarrollo madurativo. Expresa que hay un malestar en el sujeto que conlleva sufrimiento psíquico y que el mismo alumno desconoce el significado de su síntoma. En ocasiones se produce una detención de las operaciones del pensamiento, una suspensión, un impedimento, expresados en no sé, no puedo comprender, no entiendo. ¿Qué es lo que no sabe? Lo que no se entiende. Allí, un inicio de análisis puede brindar apertura. En este punto, Freud menciona en Inhibición, Síntoma y Angustia que la inhibición es provocada por un conflicto inconsciente, que es una defensa contra el retorno de lo reprimido, una prohibición de saber que el sujeto elabora a pesar suyo, quizás porque encuentra un punto peligroso, un elemento que debe ignorar. La inhibición se fija en ese punto y contamina todo el sistema por una invasión progresiva. Puede pensarse, por ejemplo, en marcas de secretos familiares que inhiben la curiosidad intelectual o prohibiciones de conocer los orígenes que interceptan el deseo de saber. Lacan, por su parte, señala que el síntoma tiene múltiples significados, que es una metáfora que da cuenta de los distintos estratos de la constitución del sujeto y que está en el lugar de la palabra que falta. Viene como máscara o palabra disfrazada que se desarrolla con un otro y para un otro. Y en cuanto a la noción de máscara, dice: el deseo se presenta bajo una forma ambigua que precisamente no nos permite orientar al sujeto con respecto a tal o cual objeto de la situación. Es un interés del sujeto por la situación misma, por la relación de deseo. Esto es lo que se expresa a través del síntoma, que aparece y es lo que llamo el elemento de máscara del síntoma. A este respecto puede decirnos Freud que el síntoma habla en la sesión. Por eso hay que tener en cuenta que lo que importa es lo que ocurre en el discurso, el lugar donde el sujeto habla, a quién se dirige, para qué lo hace. Se trata de una situación en la cual el sujeto trata de entender la manera en que se sitúa frente al deseo del gran otro. ¿Qué quiere de mí? Es la pregunta que se plantea más allá del malestar somático. En el mismo seminario, seminario 5, Lacan agrega que el síntoma va en el sentido del reconocimiento del deseo y que ese reconocimiento se abre paso mediante la creación de una máscara de algo cerrado. Este reconocimiento del deseo nadie puede leerlo hasta el momento en que alguien empieza a aprender su clave. Aquí se encontraría la posibilidad de un análisis, ¿no? La intervención
del psicoanálisis. Por eso, es importante, al tener en cuenta la complejidad de los síntomas escolares, que resulta importante y prudente otorgarle un lugar al nuevo modo de escuchar que propone el psicoanálisis. Desde este abordaje resulta más apropiado intentar superar la molestia y la incomodidad que despierta el síntoma y leer el fracaso escolar como una oportunidad de revelación del sujeto. ¿Acaso no suele decirse que se aprende más de los fracasos que de los éxitos? Bueno, y para ejemplificar, recuerdo el caso de un niño en la vida escolar, yo siendo parte del departamento de orientación, que le costó mucho la adaptación a primer grado, lloraba mucho, en los recreos, cuando yo me acercaba me pedía upa, y era muy tierno, pero bueno, había algo que no encajaba en un primer grado, ¿no? Que no andaba muy bien. Y decía todo el tiempo, yo no quiero volver a la clase a hacer cositas como me dice la seño, quiero ponerme la mochila e irme a mi casa. En otra oportunidad dijo, quiero irme a mi casa porque estoy cansado de trabajar y tengo ganas de hacer lo que quiero. Claro, no le gustaba nada esto, estar todo el día en el colegio. Ahora vamos a aprender en matemática, ahora sacamos el cuaderno, ahora ordenamos, ahora se terminó el recreo. Y el responderle que quizás ahí estaba su dificultad, por esto de quiero hacer lo que quiero, y hacerle referencia a la importancia de aprender, de trabajar, de estar con otros, respondió, no, pero yo ya estoy cansado porque ya hice todo el jardín, ya está. Había sido mucho trabajo atravesar el nivel inicial. Este diálogo y la escucha paciente de un más allá de lo que decía permitieron la apertura hacia un trabajo en conjunto entre el colegio y los padres. Esto posibilitó que ellos buscaran ayuda profesional, que lograran hacerse preguntas, ubicar la dificultad del niño, vincularla a la historia familiar y al proceso de unión-separación con la madre. El resto de su escolaridad primaria lo transitó no sin obstáculos, pero los mismos pudieron ser abordados, trabajados y le permitieron al niño involucrarse más con las propuestas escolares y mejorar su vínculo con los otros. El psicoanálisis colabora y ofrece propuestas de subjetivación. Tiene en cuenta la atemporalidad del inconsciente, que es diferente a los tiempos cronológicos que plantea la escuela. Por lo tanto, el desafío consiste en intervenir sobre el alumno, pero también sobre los docentes y la institución, recordando que el deseo del docente y el del alumno no configuran un par equilibrado. El encuentro y el diálogo con los padres es muy importante y es crucial considerar que los efectos no suelen ser inmediatos ni sencillos de alcanzar. Muchas veces, también hay que decir, tampoco se logran. O se ven a posteriori, ¿no? En una precup, cuando han finalizado su vida escolar obligatoria y uno se encuentra que han podido hacer una buena carrera universitaria, estudiar algo, ¿sí? Poder desarrollarse en la vida. Por eso es importante tener en cuenta que el saber va más allá del conocimiento, porque para el psicoanálisis se trata del saber del inconsciente. Como dice Lacan, hay un saber que dice, hay en una parte una verdad que no se sabe, y es la que se articula a nivel del inconsciente. Allí debemos encontrar la verdad sobre el saber. Continúa Lacan y hace un aporte al decir que hay pasos que no deben darse precipitadamente. Se trata de no comprender deprisa, porque si se comprende demasiado deprisa, no se comprende nada de nada.
Y la escuela, en este sentido, siempre está acostumbrado a ser una institución que brinda respuestas, que tiene que saber todo, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente. Se transmite que para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que hacer presente el deseo. El deseo es el deseo del otro y es falta. Puede confundirse con querer hacer el bien, con el amor oblativo, con darle todo al otro, lo que llevaría a los estudiantes a una posición más demandante y una intolerancia a la falta. Darle lugar a la falta permitiría una implicancia en el aprendizaje y una apertura a la búsqueda de ayuda. El desafío es muy grande y el camino muy arduo, ya que el mundo educativo está acostumbrado a brindar respuestas, y darle lugar a la angustia y a las preguntas implica un gran trabajo. Es preciso contemplar que hay que saber que no se sabe, que no todo es comprensible y que ello abre las puertas de la interrogación y el deseo. Esto es válido para todos los participantes del proceso educativo. El deseo de conocer se liga con la angustia, con la posibilidad de no saber. La creatividad y el aprendizaje son posibles en la medida en que el sujeto se contacta con ella y la elabora. En este sentido, Lacan hace una referencia a los conceptos de enseñanza e ignorancia y dice que a partir del momento en que uno es llevado a tomar el lugar que ocupo detrás de esta mesita, no hay ejemplo de que sea apto para ello, al menos en apariencia. Siempre sabemos lo bastante como para ocupar los minutos durante los cuales nos colocamos en la posición del que sabe. Y continúa diciendo, esto me lleva a pensar que la única enseñanza verdadera es aquella que consigue despertar en los que escuchan una insistencia, ese deseo de conocer que solo puede surgir cuando ellos mismos han evaluado la ignorancia como tal, y también del lado del que enseña. Podría pensarse entonces que la posibilidad de leer el fracaso escolar como síntoma, de leerlo desde el psicoanálisis, permite abrir las puertas hacia un pasaje desde el desconocimiento hacia la ignorancia, desde un registro imaginario que interviene con prácticas reeducativas hacia la introducción de un registro simbólico que abre la posibilidad de la pregunta. Bueno, en esta parte hasta acá. Vamos a hacer un pequeño corte para hacer intercambios, recibir preguntas, comentarios. Acá o allá también activan, levantan la mano y pueden preguntar o comentar. Bueno, muchos conceptos, muy buenos, Sonia. Em, Quiero rescatar algunas cosas que me parecieron importantes para abrir, ¿no? En esto, en relación al fracaso escolar, que existe algo más allá de lo relacionado con el método de enseñanza y el desarrollo madurativo. A veces se detiene mucho en esto, ¿no? En el método de enseñanza. Y me quedó esto del sufrimiento, ¿no? Me parece importante si lo podés abrir. Y el punto del secreto familiar, ¿no? Cómo influye ahí en los problemas de aprendizaje. Sí, gracias, Marta. Em, Sí, son cuestiones que se observan mucho, ¿no? En la vida escolar y bueno, y es importante poder atender a ello, porque el fracaso escolar, bueno, sí genera mucho sufrimiento, ¿no? Para todas las partes, tanto para el que lo vivencia, esa dificultad del alumno.
como para sus docentes, que también a veces lo toman como una herida narcisista, ¿no? Como que hubo algo, bueno, que no hicieron bien. Los padres que también, bueno, a veces se angustian. También es importante ver de qué lado queda la angustia. ¿No? Porque, bueno, la angustia es algo que, bueno, no es lindo de vivenciar, pero motoriza, es algo que permite, ¿no? Como dice Lacan, es el único sentimiento que no engaña, porque algo viene a decir. Por lo tanto, en eso, bueno, importante siempre considerar estas palabras que pueden calmar en esto, ¿no? Que es una oportunidad y que, bueno, algo se está diciendo desde un desconocimiento, porque el sujeto no sabe por qué, porque por eso es un síntoma o viene a decir algo que tiene que ver con la historia, quizás con estos secretos familiares que, bueno, a veces detienen mucho, puede haber dificultades para hablar, para escribir. Para poder contar, a veces la matemática, ¿no? Uno no solo en lo que tiene que ver con la alfabetización, sino, bueno, en otras áreas. Y a veces son pequeños movimientos que uno puede hacer en una entrevista en el colegio que permite después que esa familia, esos papás puedan abrir cuestiones en un espacio, ¿no? Psicoanalítico, porque bueno, no se va a resolver eso en la institución, pero permite abrir, como decía antes, ¿no? Una puerta, ¿no? Hacer un paso nuevo, y es preciso acompañar con mucha paciencia, y sostener, porque bueno, a cada uno le toca su parte. Los maestros tienen la función de enseñar, no es como decimos nosotros, no tienen que ser psicoanalistas. Oh, y si quieren, muy bien. Y si quieren ir a analizarse, mejor. Y si quieren seguir estudiando, por supuesto, es necesario en todas las profesiones. Pero no es ir a reemplazar a ningún profesional, sino tener esto en el horizonte, y bueno, y eso también aquieta y tranquiliza a los propios educadores. Yo sé. Bueno, gracias, Sonia, me encantó todo lo que trajiste, muchas cosas. Yo te quería preguntar por lo que mencionabas de no comprender demasiado rápido, ¿no? Tan deprisa, pensándolo en la escuela, ¿no? Es bueno, otro ámbito, ¿no? Donde todo parece que hay que entenderlo y saberlo y tener una respuesta y ya, y es ahora, y explicarle a los padres y explicarle a los docentes, bueno, cómo lo podemos pensar, ¿no? Desde el psicoanálisis. Gracias. Bueno, porque como siempre abrimos desde el psicoanálisis, hay distintas dimensiones, ¿no? Uno tiene la dimensión imaginaria, la dimensión simbólica, y desde el plano más imaginario uno cree, ¿no? Qué es lo que le pasa al otro, saca conclusiones, ¿no? Encuentra en la vida escolar, por supuesto, se tiene la historia, los legajos, ¿no? De cada alumno, se van encontrando quizás puntos en común, un hilo, pero hay que ser muy prudente porque a veces sacar conclusiones y comprender por qué algún niño o joven o adolescente tiene una dificultad, bueno, quizás no es eso. Se reciben también muchos diagnósticos, ¿no? Que, bueno, a veces encuadrados en cuestionarios profesionales donde los docentes tienen que completar, y en función de, bueno, ese resultado en esa grilla se llega a una conclusión, como traías vos, Marta, ¿no? En el encuentro anterior, que bueno, esos diagnósticos a veces cierran, porque, bueno, pueden llegar a englobar a todos los sujetos en un mismo cuadro, y bueno, cada uno tiene su singularidad. No quedarse con eso, no es que los diagnósticos estén mal o no sean necesarios, sino no quedarse solo con eso, sino tratar de, bueno, a esa personita, como a ese sujeto, cómo acompañarlo, ¿no? Porque tiene que ver con algo de su propia historia, con los significantes, con las marcas, con todo lo que lo preexiste, con su constitución subjetiva. Por lo tanto,
a veces se requiere mucho tiempo. Y bueno, y comprender rápido cierra. Pero bueno, esto de lo rápido está presente en la vida escolar, porque también los contenidos pareciera que hay que pasar rápido, ¿no? Porque hay que cumplir con el programa y es rápido. Y los tiempos, no solo los del inconsciente, a veces los tiempos de la comprensión de la escuela, ¿no? De lo cognitivo, tampoco están alineados con esa velocidad. Y en la búsqueda de certezas, ¿no? Como la certeza cierra, porque bueno, es esto, le pasó esto, el chico tiene esto, y se obtura ahí la posibilidad de ver qué otra cosa le pasa. Vos decías muy bien, el síntoma tiene distintos matices y distintos sentidos, no siempre el mismo. Lúcila. Gracias. Siguiendo un poquito esto que decía Jocelyn sobre el ámbito de la educación, que me interroga, porque si el síntoma es ese, al inicio decía, o al principio de tu exposición decías, ese entrecruzamiento entre la educación y el psicoanálisis, decías el síntoma, ¿no? No sé si la voy a poder formular bien la pregunta, pero para, digamos, para el psicoanálisis, las dificultades son leídas así en el ámbito escolar, digamos, ¿cómo, realmente lo pregunto, cómo pensar la dificultad en ese ámbito, ¿no? Digamos, estando trabajando en ese discurso ustedes, ¿no? Siempre la dificultad se la lleva de alguna manera así, ¿no? No, digamos, por más que esto no se pueda avanzar, o haya un límite hasta donde se puede avanzar, como decías en la entrevista con los padres, en dejar alguna interrogación para que después ellos, bueno, busquen avanzar en un espacio más íntimo, más privado, ¿no? Pero se intenta construir las dificultades así, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera se separa de la educación, la dificultad. A ver si lo podías abrir un poquito. Gracias. Gracias, Lu. Creo que no todas las dificultades son síntomas, ¿no? Me parece que no todas las dificultades o los alumnos hacen síntomas. Un poco lo que en el recorrido, bueno, en todo este trabajo, ¿no? Teórico de investigación y tratar de encontrar entre los aportes de Freud y Lacan es como sumar o dar a este aporte de que hay algo, la escuela tiene su función, los docentes enseñan, hay un montón, como yo nombraba, estrategias y recursos pedagógicos que son válidos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que a pesar de todo eso, de todo ese esfuerzo que hace el alumno por estudiar más, por ir a su profesor particular, por poner lo mejor de sí, su mejor voluntad, todo el cariño y todo el apoyo escolar que pueden dar los maestros, con explicaciones individuales, con adecuaciones curriculares, con cuadernillos, tareas para el verano, que ponen maestro particular, psicopedagoga, así todo hay algo que persiste. Y uno lo ve, bueno, yo sigo todavía dentro de un departamento de orientación y esos alumnos donde uno se encuentra en entrevistas donde todos los años se vuelve a tomar el mismo punto, en el mejor de los casos siempre hay una vueltita nueva, o lee la historia del legajo escolar y es algo que arrastra desde hace mucho tiempo. Me parece que apuntamos a eso, ¿no? A cuando hay algo que la pedagogía no puede responder y no alcanza. Es eso. No sé si respondo. Sonia, uno podría decir que está involucrado el querer, porque muchas veces dice, bueno, no quiere, no Claro, quiere, no pero ese quiere. querer no es voluntario. Sí, ¿no? pero es esto que traías vos también la vez pasada, que el deseo no es el anhelo, quiero esto, quiero lo otro, porque
A veces los chicos dicen, yo quiero, pero no puedo, ¿no? Y bueno, y la verdad que hay que escucharlos, porque tienen muchos modos de hablar los chicos en la escuela. Sí, porque es esto también que decís, ¿no? Una cuestión es el saber consciente y otro es el saber inconsciente, ¿no? Operar con el objeto, con el sujeto, decías, ¿no? Del conocimiento no es lo mismo que el sujeto del inconsciente, ¿no? Y la escuela siempre está, que también es, pensaba, ¿no? Que también le compete a la escuela darle justamente, cada uno con su disciplina, ¿no? Le compete darle, ¿no? Todo un lugar y todo un valor al sujeto del conocimiento, ¿no? Eh, y bueno, en relación a otra cosa, en realidad pensaba, en relación al síntoma, que vos traes la cuestión de la repetición, ¿no? Que en la historia escolar se puede, y pensaba en relación a la viñeta clínica, que vos traes algo de esto. Bueno, te quería preguntar, ¿qué de la repetición de ese niño, ¿no? Que le pasaba, que al comienzo pedía UPA, ya había hecho todo? Vos lo mencionas, bueno, te quería preguntar qué de la repetición de ese comienzo se volvió a dar y si hubo algo nuevo a cada vuelta. Gracias, Pau. Sí, bueno, nosotros desde el psicoanálisis decimos que en esas vueltas de repetición y en un análisis, ¿no? Siempre hay una pérdida de cierto goce que hay ahí en eso que surge, pero en este niñito, a ver, lo que se fue abriendo es lo que se produce en el ahora, como vos traías la vez pasada el concepto de historia, ¿no? Que bueno, el pasado no es... ya pasó, ¿no? Es algo que está historizado en el presente, pero puede estar en el presente porque estuvo en el pasado. Y en este niñito había algo ahí, en este proceso de, a ver, le costaba mucho separarse, ¿sí? De su mamá, pero porque también hubo que ir a abordar y pudieron trabajar como familia, lo que fue la unión. Entonces él no quería irse de casa, pero porque necesitaba todavía un poquito más, ¿no? Y lo pedía en la escuela. Pero bueno, estaban ahí los lugares un poco intercambiados. Y en esta repetición, por eso a lo largo de su escolaridad las dificultades continuaron, no es que mágicamente se solucionó todo, por suerte sostuvieron un tratamiento, y bueno, iban apareciendo cosas en relación al otro, y sí, costaba que estudiara, pero bueno, había algo de lo que nosotros decimos también la responsabilidad del sujeto, ¿no? Que está en los propios niños, también que se tienen que hacer cargo que eso que les pasa a ellos. ¿No? Y no ser objeto de que, bueno, mamá me lleva, me trae, papá me lleva el profesor particular, no, porque el que lo vive es él, ¿no? Bien, ¿por allá algo? Bueno, entonces voy a... Bueno, sigo. Bueno, y siguiendo en esta línea y abrir un poco el concepto del error, bueno, Freud ya decía, ¿no? Que los errores son retoños de pensamientos reprimidos. ¿Mm? Y la pedagogía siempre considera el error como un elemento útil y necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ya queda como un lema, ¿no? Esto de los errores se aprende. Pero bueno, a pesar de eso, en la práctica no es tan sencillo, ¿no? de tolerar. Y sigue siendo un tema conflictivo. Porque es verdad que se valoran las buenas calificaciones, ¿no? Aprobar los exámenes, y está muy bien, cumplir con los objetivos en términos de promoción escolar, bueno, responder a un sistema disciplinario, ¿no? Una buena conducta. Y bueno, y los padres también esperan que sus hijos alcancen altos logros académicos, ¿sí? Que sean exitosos en su vida escolar, pero porque esto también alcanza como un reconocimiento social, ¿no? Y como decía antes, el fracaso provoca una herida narcisista, ¿no? Que a veces hasta da como vergüenza y los papás o los maestros dicen uno, pero es difícil de poder
procesar. Y mientras tanto, bueno, los niños dan muestras del malestar, de las dificultades, ¿sí? De estos síntomas que aparecen. Entonces, ¿cómo considerar el error desde el psicoanálisis? Podría pensarse que el alumno con dificultades de aprendizaje se siente impedido por fuerzas que no controla, que a veces llega a decir, como decía antes, hago lo que puedo. Al indagar en la teoría psicoanalítica, se arriba a la concepción de un sujeto capaz de olvidar, de exponerse por medio de errores, faltas de ortografía, de proponer su verdad en un equívoco. Porque la verdad para el psicoanálisis se entredice por las formaciones del inconsciente, que son los síntomas, los sueños, los actos fallidos, los chistes, en la discontinuidad del discurso y en los errores. Lacan dice que la verdad es sobre el deseo y que no puede decirse toda, se dice a medias, se maldice, es mítica. Se dice según una estructura de ficción porque pasa por el lenguaje y no se puede decir toda. En el discurso analítico, el sujeto desarrolla su verdad, su historia, pero en ella hay huecos. Esto quiere decir que en un momento accedió al discurso y luego fue rechazado, un rechazo originario. Aquí se vincula el concepto de transferencia que, como dice Lacan, se establece en y por la dimensión de la palabra. Y la revelación de esa relación imaginaria se produce en algunos puntos cruciales del encuentro hablado con el analista. En ese discurso corriente, a través de la asociación libre en un análisis, abre al sujeto la vía de esa fecunda equivocación en la que la palabra verídica concluye con el discurso del error. Lacan, a lo largo de su teoría, resalta el valor del lenguaje y la palabra. Dice que el descubrimiento freudiano es esa enormidad del orden en que se nace por segunda vez, saliendo del estado nombrado infans, sin palabra, o sea, el orden simbólico constituido por el lenguaje. Los niños, los bebés nacen y además de todos los cuidados, como fuimos abriendo también y abrían Paula y Marta, se bañan de amor, de cuidados, de alimentación, pero también de palabras, ¿no? Hay un discurso, un lenguaje que va sucediendo alrededor antes de que lo comprendan. Entonces, Lacan quiere indicar que del más simple al más complejo de los síntomas, la función significante se muestra prevalente, por tomar en ella su efecto ya a nivel del juego de palabras. Se ve en el análisis del principio del mecanismo del olvido, donde la relación del síntoma con el significante parece surgir armado de un pensamiento sin precedente. Volvemos a encontrar aquí, dice Lacan, la condición constituyente que Freud le impone al síntoma para que merezca ese nombre en el sentido analítico, que un elemento amnésico de una situación anterior privilegiada se vuelva a tomar para articular la situación actual. Y esto se vincula con el concepto de historizar para el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es el pasado? Esto acontece en un análisis, pero resulta oportuno recordar el gran descubrimiento freudiano que es el inconsciente. El inconsciente no se queda en casa cuando voy a la escuela, ¿no? Y se va a hacer presente. Entonces el inconsciente dice presente. Ese podría haber sido otro título de nuestra publicación, ¿no? Entonces, claro. Entonces, Freud, en su texto, 2 artículos de enciclopedia, Psicoanálisis y Teoría del Libido, dice que es un triunfo para el psicoanálisis que lograra demostrar que ciertos actos anímicos, operaciones fallidas y acciones causales
frecuentes en los hombres normales debían comprenderse de igual modo que los síntomas neuróticos, es decir, que poseían un sentido que la persona no conocía y que fácilmente podía hallarse mediante el análisis. El olvido temporario de palabras y nombres, los frecuentes deslices en el habla, en la lectura, en la escritura, la pérdida de objetos, el extravío, no sé dónde está mi buzo, no sé dónde está mi lápiz, perdí la mochila. El lugar de objetos perdidos en la escuela es una montaña de objetos que después nadie reconoce, buscan y nada es mío, ¿no? El extravío. Bueno, y muchos errores, movimientos que se ejecutan como por hábito, melodías que se canturrean y tantos otros de este tipo. Se demostró que son el resultado de la interferencia de dos propósitos, uno de los cuales es inconsciente. Continúa Freud y dice que los actos fallidos son actos psíquicos poseedores de un sentido y una intención, resultantes de la interferencia de dos intenciones distintas. Indican los medios de llegar al conocimiento de este por el examen de las circunstancias que acompañan su aparición. Y esto me hace acordar que cuando sucede algo o hay algún conflicto, sea cuando no se entiende una situación problemática, algún ejercicio de matemática, algún texto, o hubo conflictos, ¿no? en los recreos con alguna pelea, lo importante que es tener en cuenta qué pasó antes. Es una buena pregunta, ¿sí? que es lindo que los docentes también la incorporen, ¿no? Cuando aparece algo, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Dónde estaba? ¿No? Ese niño, ese joven, estaba pensando en otra cosa, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Qué dijo primero para que el otro me devuelva algo feo, ¿no? Entonces, en esto me hizo acordar por las circunstancias que acompañan la aparición de esa interferencia de dos intenciones distintas. Por ejemplo, también recuerdo el caso de una niñita que venía de muchos días de enfermedad, con mucha fiebre, y su grupo, con la maestra, estaban trabajando sobre las efemérides del 17 de agosto, y la maestra pregunta, si alguien recordaba, cuál era el nombre de la esposa del general San Martín, Remedios, y esta niñita responde termómetro. Sabía que algo tenía que ver y además venía de estar muchos días en cama con el termómetro puesto cada 3 horas y bueno, algo tenía que ver. Remedios, ¿no? Bueno, por ahí va. Lo inesperado del acto educativo incluye la aparición de errores y equívocos, tanto para los alumnos como para los docentes. Algunos no son tan graciosos como este, ¿no? A veces hay otros que son, bueno, difíciles de, como decía antes, de tolerar. Pero Lacan dice que lo que llama síntoma es lo que es analizable. Por lo tanto, como decías vos, Lu, todo esto, cuando hay algo que la escuela no puede responder, bueno, un análisis permite ir a abrirlo, ¿no? O sea que ese síntoma es analizable. Y con esto Lacan se refiere al fundamento de esta estructura, es decir, a la duplicidad que somete a las leyes distintas los dos registros que se anulan en ella, el significante y el significado. Y así el síntoma puede leerse porque está inscrito en un proceso de escritura, no de una escritura de la caligrafía, sino en una escritura, de una historia, de unos padres, algo, marcas que dejan, marcas que se borran, ¿no? Entonces, esto abre a la posibilidad de poder interrogar también qué sucede con las alteraciones que hay en la lectura y en la escritura, ¿no? Y estos diagnósticos de dislexia, que también que existen y se hacen presentes, pero también uno podría preguntarse en determinados sujetos, bueno, ¿qué otra cosa viene a mostrar? Porque el código de la escritura, el acceso, constituye un logro muy esperado, ¿no? Es una actividad con resultados observables,
que requiere de una buena coordinación visomotora, de una atención perceptiva, de memoria, capacidad de abstracción, manejo del espacio. Y pasa por distintos momentos, del dibujo a la conciencia fonológica. Hoy en día se trabaja mucho, ¿sí?, en relación a la conciencia fonológica, al silabeo, a la alfabetización, al armado de frases y textos. Es preciso colocar correctamente los enlaces, las separaciones, las uniones, las pausas, las entonaciones. Pero a través de la escritura se transmiten pensamientos, ideas, fantasías, y el sujeto da a conocer su propio estilo de producir, su letra, su grafía, la forma de organizar las palabras, el contenido que elige comunicar, cómo se organiza en el espacio, el tipo de tamaño de letra que hace, ¿no? Hay algo más singular que la letra de cada uno, ¿no?, es tan propia, no hay ninguna igual a otra. Que también eso, ¿no?, para que los chicos aprendan las grafías, las letras se enseña, todos tienen que tratar de hacerlo como es, pero después, bueno, cada uno le va a dar su toque. Entonces, algo se pierde y algo se conquista al escribir. Algo tiene que caer para recuperarse en la lectura de un texto. La escritura puede ser vivida como liberadora o como limitante. Escribir es producir enunciados que se independizan del emisor del mensaje y que permanecen para la posterioridad. Así entonces, para que la escritura se instale como una capacidad del niño, debe sortear peligros que podría acarrear y miradas que teme. También está vinculada a las normas. No se escribe de cualquier manera. Se escribe con una orientación, de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Hay ortografía, hay reglas semánticas, sintácticas. Entonces, los errores, las dificultades, los equívocos, las alteraciones en la lectura y la escritura, ¿cómo leerlas desde el psicoanálisis? Quizás el desafío es descubrir qué hay de propio en el sujeto, en las sustituciones, inversiones, omisiones. ¿Qué necesita decir ese sujeto desde esa función fallida? Allí también se evidencia la presencia de una articulación entre el potencial intelectual afectado y el drama inconsciente. Porque, como decíamos, para el psicoanálisis el sujeto es capaz de equivocarse, de olvidarse, nombra una cosa por otra, que es capaz de ignorar incluso lo más relevante de su verdad. Y esto no siempre es por déficit cognitivo o neurológico, ni por dificultades en las funciones o para procesar la información. Los síntomas que surgen remiten a distintos momentos de la estructuración subjetiva, a los distintos tiempos en los que se constituye el sujeto. Ya Freud nombraba, ¿sí?, una perturbación tras trabarse, y decía que no sería el influjo de contacto entre los sonidos, sino de unos pensamientos situados fuera de la intención del dicho, lo decisivo para la génesis del desliz y lo que permite iluminar la equivocación sobrevenida en el habla. Los errores en la escritura, decía Freud, presentan una analogía con las equivocaciones orales, pero en los errores de lectura nos encontramos en presencia de una situación psíquica diferente al de las equivocaciones orales o escritas. Una de las dos tendencias concurrentes queda reemplazada por una excitación sensorial. Aquello que tenemos que leer no es una emanación de nuestra vida psíquica, como son las que a veces nos proponemos escribir. Por eso, los errores en la lectura consisten casi siempre en una sustitución completa. La palabra que habríamos de leer queda reemplazada por otra. Lo que en la escuela se dice anticipa mal, ¿no? En una lectura, ¿no?, anticipó mal, porque iba a decir una palabra y dijo otra, ¿no? A veces tiene que ver con esa primera sílaba.
empieza con, y bueno, en vez de decir congruencia, dice contento, no sé, ¿no? A veces pasa y se ve mucho. Algunos alumnos se dan cuenta del error en el momento, otros no. Entonces, Freud lo que dice es que hay que descubrir la tendencia perturbadora a causa del error. Y para ello sugiere dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la primera idea que acude al espíritu del sujeto y que se aproxima más al error cometido? Y la segunda, ¿en qué circunstancias fue cometido el error? Entonces, es importante contemplar que las marcas de un sujeto son previas a la educación. Lo específico del psicoanálisis es ocuparse de esas marcas, convocar al sujeto a investigar sobre ellas para analizar qué sucede y qué deseo se puso en ellas. Me resultó un hallazgo encontrar en el seminario 16 de Lacan un pasaje en el cual habla sobre el saber, el aprender y el alfabeto. Y dice, tener algo que hacer con las manos, saber mantenerse sobre un caballo o esquíes, todo lo que se dice del supuesto aprendizaje no tiene nada que ver con lo que es un saber. El saber es esto. Se les presentan cosas que son significantes y de la manera en que se las presentan no quiere decir nada. Y después hay un momento en que ustedes salen del atolladero, de golpe quieren decir algo y esto desde el origen. Se nota en el modo en que un niño maneja su primer alfabeto, que no se trata de ningún aprendizaje, sino del colapso que une una gran letra mayúscula con la forma del animal cuya inicial se supone que responde a la letra en cuestión. El niño hace la conjunción o no la hace. En la mayoría de los casos, es decir, en los que no está asistido por una atención pedagógica demasiado grande, la hace. ¿Cuántos niños hay que aprenden a leer, a escribir y nadie se los enseñó? No hubo un maestro, ¿no? Entonces, podría pensarse que el desafío actual es tener presente que en el discurso educativo algo de lo engañoso existe al dar a entender una promesa de éxito y del bien, ya que el sujeto, para ser educado, debe ser tocado por los significantes de su historia y por las cosas imposibles de decir, que no pueden ser simbolizados y que no ceden a la lógica de las asignaturas o de los planes de estudio. La oferta educativa estaría construida muchas veces sobre una promesa que no puede sostenerse en su totalidad. Y es ahí donde se alojan los síntomas de los niños, de los maestros y de la institución escolar. El encuentro entre el educador y el psicoanalista implica un tiempo de detención en el hacer, un momento en el que el niño o joven no sea objeto de acciones correctivas y en cambio se convierta en tema de charla para intentar producir un paso, el paso que va del objeto al sujeto. Se trata de permitir significar de otra manera las dificultades de aprendizaje, los errores, de abrir los espacios para que surja la palabra del sujeto, de aquel que no aparece representado en el discurso educativo, o más bien que solo aparece como objeto de falla o fracaso para los otros. Por eso es importante partir desde aquí en lo que acontece en la vida escolar. Y según palabras de Lacan, los actos fallidos son actos que triunfan. Las palabras que tropiezan son palabras que confiesan. En el interior de lo que se llama asociaciones libres, imágenes del sueño, síntomas, se manifiesta una palabra que trae la verdad. Y si el descubrimiento de Freud tiene un sentido, solo puede ser este. La verdad caza al error por el cuello de la equivocación. Al fin y al cabo, las acciones de leer y escribir se refieren a palabras y resulta maravillosa la expresión que desliza Freud en la interpretación de los sueños. Allí dice, la palabra está, por así decir, predestinada a la multivocidad. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. También cuando desarrolla la temática del chiste, expresa una frase que grafica la inmensidad
que posee la palabra, porque dice que son un plástico material con el que puede emprenderse toda clase de cosas. Me acordaba siempre de este ejemplo que vos traías siempre, Marta, cuando trabajábamos juntas en un colegio, de una maestra que motivaba la escritura, diciéndole a los chicos que a raíz de una palabra, todas las que se les podían ocurrir, ¿no? La familia de palabras, y me hizo acordar esto, con el plástico material con el que puede emprenderse toda clase de cosas. Para finalizar, aportar que el síntoma se manifiesta cuando hay otro que puede leerlo y alojarlo. Allí se hace presente el amor. Primero aparece como sugestión, dimensión imaginaria del amor, que se sostiene en la dimensión simbólica de la palabra. La falta es la dimensión simbólica, y ella le posibilita al docente salir del narcisismo y ubicarse en una mejor posición frente a sus alumnos. Valorar mucho la tarea docente porque es ese primer espacio, la institución escolar, donde a veces se detectan cosas, ¿no? Y son los docentes los que lo hacen porque van percibiendo que hay algo que no funciona bien y hay que escucharlos porque tienen una tarea fundamental en ese sentido. ¿No? Gracias, muy, muy lindo, Sonia. Ya que en relación a esto que decís, ¿no? ¿Cómo sería pasar del narcisismo a esto que planteas, al deseo de enseñar? ¿Qué se podría decir ahí, ¿no? La herida narcisística que hablaste del docente, si lo querés abrir. Y sí, obviamente que, bueno, es un poco molesto, ¿no? Y no es fácil, todos sabemos que nos podemos equivocar, pero bueno, reconocerlo es todo un trabajo también. Y todo esto que uno generalmente cuando habla de dificultades escolares pareciera que solo está del lado del alumno, pero no, también al docente le pasan cosas, también se puede equivocar. Entonces esta posibilidad de poder reconocer, de pensar, de mirarse, de preguntarle a otros, de poder pensar junto a otros, el decir, bueno, yo no sé qué pasa, o preguntarse, ¿estaré haciendo algo o podría hacer algo diferente? No se me ocurre. Eso es importante para que, bueno, se pueda hacer algo también, ¿no? Y que no crea que tiene que saber todo, porque nadie sabe todo. Experiencia, ¿no? Claro. Que obtura el deseo. Me parece muy, muy interesante. Ay, Una mano levantada. Silvana. Hola, Silvana. Hola, hola. ¿Se escucha? sí. Bueno, buenas tardes, gracias. Gracias a las tres por los trabajos, súper interesantes. Trabajo en una escuela, en un equipo de orientación escolar, soy psicóloga y la verdad que me llevo mucho de este seminario para la escuela, así que muchas gracias. Yo quería pedirte, Sonia, si podías abrir un poquito esto de que lo mencionabas en la primera parte, el síntoma está en el lugar de la palabra que falta. Digo, como me parece un concepto súper importante también para pensar el aporte, ¿no? Del psicoanálisis, ya que pareciera entonces que le toca al niño, a los niños, a los adolescentes, venir a mostrar algo de esto, ¿no? Que si bien podríamos pensar el síntoma como una posibilidad, también, digo, hay algo ahí muy pesado que le toca a un niño, ¿no? Me parece, no sé si está bien pensarlo por ahí, ¿no? Si podías abrir un poquitito eso. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Bueno, y gracias por estar y por participar y la pregunta. Sí, creo que, bueno, en esto el síntoma está en el lugar de la palabra que falta, porque, bueno, hay algo que hay que ir a construir, ¿no? Desde el psicoanálisis lo que decimos es que, bueno, uno habla, pero hablar en análisis es ir a construir justamente, pasar de una palabra vacía a una palabra plena,
a tratar de ir a descubrir qué se quiere decir, ¿no? Y bueno, no se puede acceder a todo eso que está ahí oculto, ¿no? O esa palabra que falta, pero sí ir a construir algo, sí, de la historia familiar. Lacan también en Dos notas sobre un niño dice, ¿no? Que el niño viene en respuesta, bueno, a algo de la historia de la pareja parental o que le queda en el lugar del fantasma materno. Em, Algo viene a decir. Y es una oportunidad no solo para ese sujeto, para ese hijo, para ese niño o joven, sino también para los padres. Por eso también en función de, bueno, y también toda la presentación que se hizo del psicoanálisis con niños, lo difícil que es también y lo complejo que es también establecer esas transferencias, tanto con el niño como con los padres, porque es importante abrir la historia de la pareja, ¿no? Generaciones anteriores, aquellas cosas que quizás viene a surgir en ese síntoma de este niño actual, pero que se remite a cosas y a marcas que lo anteceden, ¿no? A veces hasta en un par de generaciones antes. Gracias, Silvana. Me hacían pensar con esto en relación a las palabras que no se dicen, ¿no? Que también el síntoma tiene esta dimensión, como vos bien traes, de algo que no se puede decir, ¿no? Y que tiene que ver con el mito. El mito familiar es un semi decir de la verdad. La de verdad no puede ser dicha. Por eso también allí esa palabra no dicha. eh, bueno, creo que todo esto está bueno porque trae una dimensión, como vos bien decías, ¿no, Sonia? Que no es que uno tiene que ir ahí un docente no se puede poner a pensar, bueno, el mito, acá está el mito, el niño. No, pero sí como por ahí en esos momentos donde uno para la pelota, que son pocos en la escuela, ¿no? Por ahí empezar a pesquisar algo de esto, ¿no? Empezar por lo menos plantear, como vos bien decías, ¿no? La pregunta, ¿qué es esto? Y a mí siempre me llama la atención esto en la escuela. No se para a pensar. Parece que parar y pensar y no es parte del trabajo. Cuando por ahí realmente es el verdadero trabajo, porque ahí también es un trabajo personal de admitir y aceptar, ¿no? Que uno no puede todo. Y cómo resultan los trabajos en equipo, ¿no? Cómo hoy en las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? En la escuela, cómo nos atraviesan a todos, pero en la escuela directamente está metida la sociedad hoy en día, ¿no? Cómo es fundamental trabajar con otros. Bueno, empecé por una cosa y terminé acá, pero bueno, gracias. No, gracias a vos. Ahora te doy la palabra, Paula. Sí, creo que y hay algo que hay que también tener en cuenta, se escucha mucho en los colegios esto de que, bueno, en las entrevistas, vamos a trabajar en equipo, el psicólogo externo, el psicoanalista con el docente, los padres, el alumno, es decir, ¿cómo trabajás en equipo cuando cada uno está en su lugar? ¿Qué es trabajar en equipo? Sí, creo que el eje debe ser eh, atender a ese sujeto que está padeciendo, ¿no? Algo, pero bueno, cada uno desde su responsabilidad, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, hay que unificar al sujeto, pero bueno, desde la mirada de cada uno. Paula, hola Paula. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Bien, gracias. hermoso. Me gustó mucho escucharlas y escucharte, Sonia. Me gustó mucho lo que planteaste. Eh, me quedé con esto que planteabas que no sé si entendí bien que lo dice Freud, descubrir la tendencia perturbadora del error. Algo porque también vos venías hablando de los errores
de escritura en el habla y la lectura. También estas diferencias, ¿no? Que vos traes como para considerar, bueno, me gustó esto, no sé si podés ampliar un poco esto del error, darle descubrir la tendencia perturbadora, el error. Sí, gracias, Paula. Sí, Freud ahí lo que abre es que hay dos tendencias, ¿no? Que se superponen y una es inconsciente. Por lo tanto, muestra ahí su colita, ¿no? Se hace aparecer. Eh, el sujeto está queriendo leer algo, decir algo y algo le irrumpió y bueno, vino ahí en ese lugar y bueno, y apareció otra cosa. Y que eso puede suceder tanto cuando uno habla, cuando uno escribe, cuando uno lee. Por eso lo que él en este texto lo que sugiere es esto de tener en cuenta, bueno, en qué momento aparece ese error, ¿no? Con estas preguntas que dice y bueno, y qué puede decir, cuál es la primera idea que se le ocurre con respecto a eso, ¿no? Porque posiblemente ahí haya como algún indicio de, bueno, de este pensamiento por donde andaba. Pero es interesante porque, bueno, sucede todo el tiempo. Uno en análisis, bueno, lo toma ese fallido, ¿no? Es eso lo que más nos importa. Justamente cuando aparece un silencio, cuando aparece un error, un equívoco, pero bueno, tiene su valor. eh, Así que ese es el valor del error, ¿no? Que viene a mostrar algo de lo inconsciente. Bien, gracias. A vos, Paula. ¿Alguien más? Estaba pensando en esto que vos traías, em, la cuestión del síntoma, lo que es analizable, y, y traías el síntoma, la dimensión de la angustia y la dimensión de la inhibición, ¿no? Eh, y me acordaba de algo que vos traías, que el síntoma puede leerse de otro ejemplo. Vos trajiste el del termómetro, que me pareció divino, la nena que dice termómetro. Y hay en la literatura analítica el caso del hombre de los lobos, que también el hombre de los lobos tenía una materia y que no la podía aprobar en la secundaria. Y, y Freud en el análisis revela por qué no podía aprobar esa materia, porque en el apellido del profesor estaba la palabra Wolf. Y las marcas que vos traes, ¿no? De la historia, justamente, de esa situación de fobia que tenía el hombre de los lobos. Claro, esa palabra a él lo remitía, ese apellido de ese profesor lo remitía a él, al lobo, y bueno, por esa era una de las razones por las cuales presentaba ahí, dice Freud, una inhibición a estudiar, ¿no? El valor del lenguaje, ¿no? De las palabras. Bueno, eso, porque dice que vos traías esto, ¿no? Que se somete a leyes distintas, los dos registros, el significante y el significado, ¿no? Eh, bueno, nada, comentar eso, comentar esa dimensión, que muchas veces las inhibiciones o las dificultades en determinados alumnos tocan cuestiones que hacen al lenguaje simplemente un significante, ¿no? Como es en el caso del hombre de los lobos. Sí, sí, puede ser un significante, puede ser. Me hiciste acordar también lo importante que es, a ver, el error más simpático y frecuente que se suele encontrar en los más chiquitos es cuando le dicen mamá a la maestra.
¿no? Que bueno, de lo que se trata es de ir a aprender, claro, sí. Y bueno, hay algo, porque hay algo ahí de lo transferencial, ¿no? Que donde, bueno, se juega en este presente con esa persona, con ese educador, algo de lo que estuvo en primer lugar. Con los propios referentes, ¿no? Primitivos son en general los padres, pero bueno, esos adultos tan importantes, y que es importante que ahí entonces se genere otra cosa, porque no es mamá. Y bueno, está la pregunta, siempre históricamente se dijo, ¿no? La maestra es la segunda mamá. Y bueno, si es la segunda mamá, quizás el niño va a seguir repitiendo en el colegio lo mismo que pasa en casa. Bueno, algo diferente hay que mostrar, que esta asimetría o disimetría que vos traías también tiene que existir. ¿No? El docente también se identifica muchas veces a algunos alumnos y le es difícil ahí trabajar, ¿no? Sobre ese alumno porque se encuentra muy igual. Recuerda, yo era muy parecido cuando era chico, ¿no? Y bueno, hay que separarse, hay que tratar de salir de ahí para poder intervenir. Hay que tomar distancia. Eh, y todo lo importante que es en el mundo educativo, también tener en cuenta todo lo que es lo preedípico, ¿no? Pensaba el síntoma bueno, viene a traer, o que dice retorno de lo reprimido. Bueno, en el nivel inicial estamos en lo previo, que es acompañar a ese niñito en la constitución subjetiva, ¿no? En esos pasos del desarrollo que tiene que atravesar. O sea, es importante contemplar en qué momento de la escolaridad uno está posicionado. Ahí, Charo. A ver, Charo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, gracias. Bueno, primero agradecerles porque estuvieron re lindas las reuniones y nada, la verdad que me parece re valioso lo que traen. Yo soy docente y la verdad que considerar todas estas cosas, después cuando uno está en el aula quedan y, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada de de la exigencia extrema que capaz eh, potencia la agresividad, por ejemplo, en el aula, ¿no? Entonces, como, nada, mirar las cosas con estas, nada, con estos conceptos, para mí por lo menos me ha resultado re útiles, así que agradecerles eso. Y después me quedé con una frase, Sonia, que creo que dijiste, para ser educado, el sujeto debe ser tocado por los significantes de su historia. Y me hizo preguntas si podías abrir un poco eso. Bien, qué pregunta. Em, a ver, creo que yo lo pienso desde el lado de que tiene que ser algo de su deseo, tiene que ser reconocido, ¿no? Se tiene que sentir como alojado de algún modo por ese otro. Y de esa manera, si eso está, si se permite ese lugar para ser alojado, seguramente van a empezar a desplegarse algunos de los significantes y el docente los va a jugar sin saberlo. No, me parece que a veces uno pesca, que hay muchos docentes que sin saber de qué se trata, sabe que por ahí es que puede llegar a acercarse y a entrar y aportar algo para movilizar algo del aprendizaje. Puede ser con algún significante que detiene u otro que genera un interés, no sé, uno lo ve a veces en historia o con distintas temáticas, ¿no? Que tienen relación con esa disciplina, que hay alumnos que se interesan un montón y posiblemente porque algo ahí, ¿no? Hubo que se jugó a nivel significante. Y algo de la curiosidad del querer saber, que bueno, vos traías, Paula, con todo el deseo de saber, ¿no? Que bueno, tiene que ver también con la curiosidad sexual, pero bueno, se juega
el docente no sabe lo que es un significante en general, pero sabe que hay palabras o hay letras, a veces también pueden ser, bueno, que motorizan. Bien. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, y bueno, agradecerles mucho por estos 4 encuentros, por estar, por acompañar, por también llevarnos a seguir pensando. Y los invitamos a encontrar la publicación, ¿sí? que escribimos referida, bueno, a este tema, los aportes del psicoanálisis en la educación. En modo de preguntas, psicoanálisis y educación, un encuentro posible, que lo van a encontrar en la página, ¿sí? En una página web de encuentros de psicoanálisis, en publicaciones, con un link de descarga gratuita, así que nos encantaría que puedan leerlo y que, bueno, puedan seguir revisando y interiorizándose y, bueno, y si les genera preguntas, sería muy lindo. Claro, también los invitamos, si a alguien le interesa participar en la escuela, en grupos de lectura, donde se pueda leer un seminario pensando en la educación, porque realmente los seminarios de Lacan tienen esa particularidad, que es cuando uno lo lee con una pregunta, encuentra respuestas que por ahí cuando lo lee con otra pregunta, encuentra otras respuestas. Así que bueno, si alguien está interesado en poder participar en algún grupo de lectura, se conecta con encuentros, avisa y bueno, y les vamos a responder. Bueno, muchas Bien. gracias. Sí, bueno, quería agregar esto que si bien nosotras fuimos convocadas por Marga, nosotras hicimos ese camino, ¿no? Transitando la lectura de Freud y de Lacan, y con esa pregunta sobre la educación, que bueno, que la educación nos llevó al psicoanálisis y bueno, ahora el psicoanálisis nuevamente a la pregunta por la educación. Bueno, por esa misma razón pudimos, con nuestro deseo de saber, ir recorriendo los diferentes conceptos y bueno, que bueno, finalmente los plasmamos en esta publicación. Así que bueno, están todos invitados, ¿eh? Así que bueno, nos encantaría. Dale. Y bueno, y como decíamos que lo tenemos en tono de preguntas, si es un encuentro posible, creemos que sí, cuando están dadas las condiciones, ¿no? Pues bueno, no es fácil que el psicoanálisis entre a la vida escolar, pero es posible en ciertas condiciones. Y para ver si tiramos un anzuelito del deseo de leer, por ejemplo, en nuestro índice tratamos de jugar con los significantes, ¿sí? Del psicoanálisis y la educación. Está organizado en 9 capítulos, una introducción, bueno, las conclusiones y los nombres de los capítulos son: ¿cómo ingresa el psicoanálisis a la escuela? La ley toma distancia. La sexualidad dice presente. La demanda y el deseo hacen su juego. Las dificultades hacen fila. Ingreso a la escuela, una mochila cargada de... Suena el timbre de la inclusión y la subjetividad entra al aula. El error se equivoca. Así que bueno, intentamos ser así un poquito creativas para ver este gran trabajo que fue articular y bajar el psicoanálisis al mundo escolar. Así que bueno, gracias a todos y bueno, gracias Paula, Marta, Pame. Ahí hay comentarios, bueno, felicitaciones, interesante, muy interesante las clases del seminario, muchas gracias a las 3. Sí, el poder de la mente. Muchas gracias por habilitarlo al público. No, nada, un placer. Gracias a ustedes.